Bueno, continuamos con lo que va a ser el último video de esta serie en la parte que es identidad. Todavía tenemos mucho para seguir con el tema de los 7000 años. Pero al menos en esta pequeña serie de videos, ya van 3 videos, este sería el cuarto y último, donde vamos a explorar algunos conceptos para cerrar los fundamentos que hemos estado hablando. Una de las cosas que hablábamos era de que este movimiento rechazaba lo que era la teología del reemplazo. Bueno, creo que hoy en día ya la mayoría están entendiendo que esta llamada teología del reemplazo, que surge principalmente como queriendo desvincularse de Israel, queriendo desvincularse de los judíos, ya la mayoría saben que no es así, pero aún así persiste en el pensamiento de muchos, e incluso de algunos que dicen que no creen en esto. Cuando uno se pone a charlar con ellos, todavía quedan algunos despojos de esta enseñanza sin que ellos se den cuenta necesariamente, porque no es algo que lo hagan a conciencia, es algo que se arrastra durante tanto tiempo que es difícil a veces distinguirlo de la verdad. Entonces, ¿qué enseña esta teología llamada del reemplazo? Enseña que la iglesia, hablando de una iglesia gentil, ¿no? Enseña que la iglesia reemplazó a Israel en las promesas y bendiciones, pero sin asumir sus responsabilidades. O sea, básicamente, primero arrancamos mal con decir que la iglesia surge en el libro de los Hechos, que esa es una de las bases que tiene esta teología, porque la palabra eclesia, la palabra iglesia, que surge, que aparece en el libro de los Hechos, no quiere decir que el concepto de iglesia no haya estado antes. Claro, no van a tener una palabra eclesia en el Antiguo Testamento porque simplemente esa palabra en hebreo no existe. Lo que pueden tener es quejilá, es algo lo más parecido a eclesia, ¿no? Que es lo que en el Antiguo Testamento ustedes van a ver siempre traducida como congregación. Cuando hablaba de congregación, ¿no? En el Antiguo Testamento era el equivalente a la palabra eclesia en el Nuevo Testamento, que significa también congregación, asamblea, congregación. Y era una palabra que no se aplicaba solamente a la iglesia, a una cuestión religiosa. Por ejemplo, si se reunían por una cuestión política o de chusmerío en la plaza, a los reunidos que se reunían bajo un mismo objetivo, para discutir, no sé, el levantamiento de la basura del vecindario, para lo que sea, a eso se le llamaba eclesia. Era una palabra propia del lenguaje griego, que en este caso se utilizó para hablar de aquellos que se reunían y se congregaban con este mismo objetivo, en este caso religioso, y de ahí surge la palabra iglesia. Pero esa misma definición también está en el Antiguo Testamento, en el hebreo, hablando de la congregación. Por esa razón, fíjense que si ustedes tienen una aplicación que les muestre los números Strong, por ejemplo, como Ace Word o My Bible en el celular, ustedes pueden buscar la palabra iglesia y ahí utilizan la aplicación para que busque esa palabra original, la palabra eclesia, que les muestre la palabra, digamos, original en el Strong, que en este caso sería eclesia, y después le dicen a la aplicación que la busque en todo el Nuevo Testamento y se van a dar cuenta de algunas cositas muy particulares. Una de ellas es que no siempre se traduce esa palabra como iglesia. A veces la traducen como congregación.
Pero lo curioso de eso es que la elección de traducción de esa palabra, a ver, para que tengan más o menos una idea, decir iglesia no es una traducción necesariamente de la palabra eclesia, porque la traducción real sería congregación o asamblea. La palabra iglesia sería una adaptación de la transliteración de esa palabra, no es una traducción. Entonces, ¿qué hicieron los traductores bíblicos? Como ellos ya tenían en su mente esta teología del reemplazo, cada vez que hablaban de la iglesia que ellos consideraban gentil, no era gentil, pero que ellos consideraban gentil, ellos tradujeron esa palabra como eclesia. Pero cuando se hablaba de la iglesia en el sentido histórico de Israel, como por ejemplo, cuando Esteban da su discurso delante del Sanedrín, Esteban dice que Dios estaba con la congregación en el desierto. O sea, se refiere al Sinaí. Y ahí, cuando dice con la congregación, utiliza Esteban la palabra eclesia. Pero el traductor bíblico no pone iglesia, pone congregación. ¿Por qué en ese caso él elige congregación? Porque tenía esta idea de la teología del reemplazo diciendo de que la iglesia inicia con el libro de los Hechos, inicia con la venida del Espíritu Santo en el libro de los Hechos. Al tener ese preconcepto, entonces él automáticamente rechaza que la iglesia viniese desde allá del monte Sinaí. Lo rechaza automáticamente. Y esa es una de las premisas que está mal en la traducción bíblica. Y lo podemos ver cuando vemos las palabras originales y cómo fueron traducidas. Entonces, una vez que tuvieron esta interpretación de que la iglesia inicia en el libro de los Hechos, naturalmente surge que la iglesia reemplaza a Israel. Otro gran error, ¿no? Pero basado en el primero, obviamente, ¿no? Entonces, si la iglesia reemplaza a Israel, debería haber, en teoría, vamos a suponer que teológicamente eso era así, y que la iglesia reemplazara a Israel. Vamos a suponer eso. Entonces, si reemplazaba a Israel y si la Torá, como veníamos diciendo, es la que refleja el carácter del Señor, por ende, ellos tendrían que haber sido los nuevos guardadores de Torá para avergonzar a Israel en la forma, en la perfección que guardaban Torá. No, tampoco era así, porque ellos dicen reemplaza a Israel, pero sin asumir las responsabilidades, o sea, el guardar la Torá. Según esta teología, Dios quita del medio la Torá, porque la Torá es la que marca el pecado. Entonces, para que ellos no sean pecadores, quita del medio la Torá. Por tanto, eso hace que Dios pierda su esencia, la esencia de su carácter. Las iglesias tienen montones de predicaciones de santidad, pero no guardan la ley que te lleva a la santidad. Tienen predicaciones del carácter de justo del Señor, pero no guardan justicia porque rechazan la Torá. Y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es la hipocresía más grande que hizo la iglesia? Es exactamente esta: dejar de lado aquello que te da identidad y que te define delante del Señor. Las profecías, según esta teología, las profecías dadas a Israel ahora se transfieren a la iglesia cristiana sin que tenga la necesidad de obedecer la Torá. Fíjense qué locura es esta. ¿Por qué digo qué locura es esta? Porque todas las profecías que hablan al pueblo de Israel, todas recriminan a Israel que no guardaban Torá, que ellos estaban en falta contra la Torá. Por esa razón, de eso es lo que hablaba al pueblo, los profetas. De eso fue a hablar Elías. De eso habló Oseas, que por esa razón se fueron a la dispersión. De eso hablaba cada uno de los profetas. Pero ahora
tomamos lo que nos conviene y rechazamos aquello que no queremos saber nada, que era justamente el carácter mismo del Señor, la Torá. Es una locura, es un asesinato teológico, eso. Pero claro, lo que pasa es que hablar de la misma, la iglesia en sí se ha fascinado con términos griegos y con la filosofía griega para reinterpretar a Dios. Y no funciona de esa forma. Dios no funciona de esa forma. De hecho, la palabra teología, si nosotros quisiéramos ser estrictos con esto, la palabra teología hace referencia a teos, es Dios. Teos es Dios en el griego. Y logía es de logia, de logos, de estudio. Entonces, la palabra teología es el estudio, estudiar a Dios. ¿Cómo estudiamos a Dios si estamos rechazando la guía lógica que Él nos dejó para que lo conozcamos a Él? Estamos rechazando la Torá. ¿Cómo es que podemos estudiar a Dios y rechazar la Torá? Es ilógico respecto a la lógica bíblica. Entonces, ahí tenemos un gran cortocircuito que está surgiendo en este tipo de pensamiento. Fijémonos qué es lo que dice la Escritura. Romanos 11:1 dice: ¿ha desechado Dios a su pueblo? Pablo decía esto. De ninguna manera. Y en este mismo versículo, Pablo les decía: no se jacten ustedes. No se jacten ustedes porque Dios esté castigando al pueblo. Porque de la misma manera, fíjense, acá lo tenemos acá al ladito, Romanos 11, 17 al 18, de la misma manera que Dios desgajó, cortó, cercenó las ramas naturales que fueron desgajadas, las silvestres, que son los gentiles, o el Efraín, que fue disperso, fueron injertadas. Dice: no te jactes, porque si Dios hizo esto con las ramas naturales, imagínate lo que va a hacer con ustedes. Así que no se jacten, dice Pablo. Pero, ¿qué pasó? ¿Le hicieron caso a Pablo? Obviamente no. No le hicieron caso. Jeremías 31:31, lo que veníamos hablando sobre el tema del nuevo pacto, dice: este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá, con ellos dos, no con otros. Es más, si quisiéramos tomar una profecía que hable de los gentiles, tenemos la profecía, que yo no la dejé escrita acá, pero que dice: te provocaré a celo. Le está hablando a Judá. Dice: te provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo. Ahí podríamos decir, bueno, son los gentiles. En realidad se refieren a Efraín, aquel pueblo que dejó de ser parte del pueblo, ¿no? Pero digamos son los gentiles. Y es más, podríamos, en esto de que les digo que es Efraín, usamos la misma analogía que usó Jesús cuando Jesús les habla del hijo pródigo, el hermano de él, cayó en celos y le dice al padre: ¿cómo es que a este le haces, después de que despilfarró tu fortuna, le haces fiesta y a mí no? Él cayó en celos, y el hijo pródigo refleja esta profecía donde dice: te provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Ahora, vamos a suponer que no se refiere a Efraín y que se refiere a gentiles que nada que ver con Dios, como esta teología lo plantea. Supongamos eso. Entonces, si fuese así, pensemos en lo que Dios está diciendo. Si Dios te utiliza a vos para provocarle celos al otro, vamos a ponerlo en los términos humanos. Vamos a ponerte en el lugar de una mujer que es utilizada para darle celo a otra mujer. ¿Cuál es la que importa ahí? ¿La utilizada o la otra? En realidad la otra.
Y la utilizada simplemente va a ser un despojo. Entonces, si ponerte en la postura de gentil en realidad no te beneficia delante de la Biblia. Al contrario, si fuese el caso, ¿no? Si tomáramos por ese lado la profecía. No se refiere a eso, pero si tomáramos por ese lado la profecía, no te está beneficiando. Efesios 2, del 11 al 16, Pablo habla a los que estaban lejos, eso era Efraín, fueron acercados por la sangre de Cristo. ¿Por qué decimos que es Efraín? Bueno, por todo el contexto de lo que entendían casi todos los apóstoles. Y Pedro lo deja más que claro en su carta, ¿no? Y ellos, dice, fueron acercados por la sangre de Cristo. Al mismo tiempo, ahí tenés las mismas palabras de Jesús, donde él dice, yo he venido a morir por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando él estaba en la cruz, grita el nombre de aquellos por los cuales habían venido. Gomer. Aquellos que habían sido representados por la esposa, que era una prostituta, la esposa de Oseas. Y él grita ese nombre, consumado es, que es en hebreo Gomer. Entonces no quedan demasiadas dudas al respecto. Es mucho más, cierra mucho más la teología cuando lo vemos por este lado. Y Pablo les dice a estos, dice, fueron acercados por la sangre de Cristo. Estos que ya no eran pueblo, que se habían hecho gentil, pero que fueron en algún momento parte. Y se hicieron olivo, siguen siendo olivo, pero fueron silvestres, se asilvestraron, se gentilizaron, porque quedaron fuera del pacto. A estos Dios los ha acercado, Jesús los acerca por la sangre derramada en el madero. Y de los dos pueblos, y esto sí lo dice Pablo, para que ustedes tengan como otra evidencia, hace uno. ¿De cuáles pueblos? Judá y Efraín. ¿Por qué? Porque Pablo cita a Ezequiel, donde Dios le dice, escribe en un palo Judá, la casa de Judá, escribe en el otro palo la casa de Efraín. No dice la casa de los gentiles, dice la casa de Efraín, dice, y de ambos serán uno en mi mano, dice Dios, en Ezequiel. Entonces, Pablo estaba citando ese mismo concepto. No crea conceptos nuevos, Pablo, como muchos creen, como muchos entienden, sino que Pablo citaba conceptos propios de la Torá. Entonces esta teología del reemplazo ignora, voluntaria o involuntariamente, ignora toda la Escritura cuando habla de esto. ¿De dónde surge, de dónde viene esta teología del reemplazo? Viene del siglo 2 y 3 después de Cristo. Fíjense, entre el 200 y 300 años posterior al Mesías. Después de que los apóstoles murieron, 100 años después de que los apóstoles murieron, estuvo todo listo para que se geste este tipo de ideas. ¿Por qué estuvo todo listo? Porque ellos ya se habían distanciado de los judíos creyentes en Jesús, se habían distanciado porque metieron a todos los judíos en la misma bolsa. Los sustituyen ese liderazgo judío, y ahora cuando ellos proponen esto, ¿quién les iba a debatir? ¿Quién les iba a corregir? No había nadie que lo hiciera, porque dejaron a todos esos judíos de lado. Y nadie les podía decir, no, eso no está acorde a la Escritura. Recordemos que en aquel tiempo no podían acceder tan fácilmente al conocimiento y al estudio como hoy. Entonces mucho más fácil era distorsionar algo y que nadie se dé cuenta. Entonces ahí surgen estos líderes gentiles sin tener una base en la Torá ni en los profetas, obviamente rechazando todo eso, y sustituyen al liderazgo judío, y se mezcla ese mensaje apostólico con filosofía griega, y los referentes como Orígenes, Justino Mártir, Irineo sobre todo, son los que promueven todas estas ideas, que les venía al pelo a los romanos. Y justamente en estos orígenes, en estos tiempos,
es que se sientan las bases para que Roma después sea vista cristiana. Y claro, qué mejor que eso, porque el enemigo jurado a Roma eran los judíos que venían con todas las revueltas judías, y Roma ya estaba repodrida de los judíos. Y acá les daban ellos todo el marco teológico para deshacerse por completo de los judíos. Les daba toda la confirmación bíblica al Imperio Romano para decir, no, Dios te quiere a vos ahora antes que a los judíos. Y se construye una idea que después deriva en lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y de esa Iglesia Católica Apostólica Romana surge el protestantismo, que protesta solo una parte, pero no por completo, no reforma por completo. Y no va a las bases por completo. ¿Por qué? Porque había intereses políticos por detrás. Yo sé que a mucha gente no les gusta esto, no les gusta que se hable y se digan estas cosas, pero es la verdad. Martín Lutero fue financiado por intereses políticos y después él tuvo que adaptarse a los intereses que lo financiaban. Y él hizo muchas cosas buenas, pero muchas cosas malas también. Y no hay que quitar una cosa con la otra. Y en las cosas buenas, las reformas que propuso, la base de su reforma, que era la fe, era solo escritura y solamente fe, en esa base él falló. Porque cuando hablaba de solamente escritura, él continuó todas las costumbres de la iglesia romana que no estaban basadas en la escritura. Y cuando hablaba solamente fe, la Biblia le decía fe y obras tienen que ser. Se lo decía por medio de Santiago. ¿Cuál fue la respuesta de Lutero? Hay que borrar el libro de Santiago, saquémoslos del canon. En vez de reevaluar su postura, la postura que toma fue: la Biblia está mal. Exactamente la misma metodología que tenían esta gente. La Biblia está mal, yo estoy bien. La misma metodología. Qué triste que sea así. Y esas son las bases del protestantismo. Si hablamos de una conclusión de esta teología, es que no existe fundamento bíblico para la teología del reemplazo. Israel nunca fue reemplazado por Dios, siempre fue el centro de toda la escritura. Fue dispersado conforme al plan para ser restaurado al final de los tiempos, como lo hemos estado viendo, y que es parte de la identidad. Y cuando hablamos de la identidad, hemos hablado todos estos videos de la Torá. Y uno de los referentes que se usan para hablar en contra de la Torá es Pablo. Y si bien esto no va a abarcar todas las dudas que tengas, no va a abarcar todo eso, pero al menos como para dejar como pequeños tips en cuanto a la teología, en cuanto a las enseñanzas de Pablo. Tengan en cuenta, pero muy en cuenta, a Pedro a la hora de leer a Pablo. ¿Por qué? En 2 de Pedro 3:16, Pedro dice que en todas sus epístolas, hablando de Pablo, ¿no? En todas sus epístolas hay algunas cosas difíciles de entender. Fíjense, Pedro estaba diciendo, Pedro que estaba ahí, que lo conocía Pablo, que conoció al Señor, que conocía las Escrituras, dice, hay cosas difíciles de entender de las que escribió Pablo, que los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición o destrucción. Fíjense de lo que advierte Pedro, es que tengamos cuidado cuando leemos Pablo. Porque Pablo estaba completamente alineado con la Biblia. Pero la mayoría de las personas que leen Pablo, lo leen y pareciera que Pablo distorsiona la Biblia. Fíjense, una de las acusaciones que se le hacía a Pablo era que él distorsionaba la ley de Dios,
La misma acusación que se le hizo a Jesús. Si Jesús hubiese distorsionado la ley de Dios o no la hubiese cumplido, entonces se le habría hallado pecado, pero a él no se le halló pecado. ¿Por qué digo esto? Por 1 Juan capítulo 3 versículo 4, que dice que transgredir, desobedecer la ley de Dios es pecar, ¿no? Entonces, y eso lo dice el Nuevo Testamento, no estamos hablando del Antiguo Testamento. Y Jesús mismo dijo, yo no he venido a transgredir, no he venido a abolir, a deshacer la ley de Dios, la he venido a cumplir, dijo el mismo Jesús. Y lo acusaron de transgresión de la ley. Pero si, ¿cómo puede ser que lo acusen de transgresión de la ley y que no tenga pecado? Entonces, ¿qué ley fue la que transgredió? La ley rabínica. La ley que imponía carga pesada a las personas. Y que si ustedes van y buscan cuál es la ley rabínica en internet, y van a ver la cantidad de leyes, la tremenda cantidad de leyes que tienen, ahí van a entender por qué Dios les dice que son cargas pesadas. Y si buscan qué es lo que los rabinos enseñan sobre esas leyes, ahí van a entender lo que decía Pablo, que no somos salvos por obras. Porque si no, pareciera que se contradicen Pablo y Santiago. Porque uno dice que no somos salvos por las obras y el otro dice somos salvos por fe y obras. Uno dice no somos salvos por la obra, sino por la fe, y otro dice fe y obras se necesita. Entonces, ¿qué? ¿Se estaban peleando teológicamente entre ambos? No, es que ambos hablaban de distintas cosas. Santiago hacía énfasis en que yo tengo que creer, aceptar al Mesías, pero al mismo tiempo demostrar mi fe con mis actos en obediencia a la ley de Dios. Eso era lo que enseñaba Santiago. En cambio, Pablo estaba atacando al sistema religioso, y el sistema religioso no se basaba en la ley de Dios, sino en la ley rabínica. Entonces Pablo les decía, tienen que tener fe en Dios y no en que los mandamientos rabínicos los van a salvar. Eso era el mensaje de Pablo. Y contra eso, claro, cuando Pablo me enseñaba esas cosas, los rabinos se recontra enojaban. Obviamente estaba yendo en contra de lo establecido por ellos, como cualquiera que vaya en contra de cualquier sistema religioso establecido hoy. Les va a pasar exactamente lo mismo que le pasó a Pablo. Entonces, esa es una gran diferencia que tenemos para hablar. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros nos vamos a Hechos capítulo 21, versículo 21 en adelante, van a ver que ahí Santiago le dice, Santiago, el mismo que dice que es fe y obras, le dice a Pablo, Pablo, se dice de vos que andás enseñando a no circuncidar, eso lo dice hasta el día de hoy la iglesia, que andás enseñando que no se guarde la ley de Moisés, eso lo dice hasta el día de hoy la iglesia, y que no respeten las tradiciones de nuestros antepasados. Entonces Santiago le dice, veías esto, le dice, anda con estos que tienen que hacer voto de Nazareo. El voto de Nazareo del cual hablan ahí, tienen que pagar voto, dice, no dicen de Nazareo, pero el tipo de voto que tenía que pagar es el voto de Nazareo. Lo pueden leer en Números capítulo 6, donde tenían que raparse la cabeza y todo lo demás. Y Santiago le recomienda a Pablo que vaya y él pague el voto y se rasure la cabeza igual que ellos. Y van a ver en Números capítulo 6, cuando habla de ese voto, que Pablo tenía que ir y pagar y ofrecer un sacrificio. Entonces Pablo se tenía que ir al templo y ofrecer sacrificios. Claro, cuando todos vean que Pablo estaba ofreciendo sacrificios en el templo, se suponía que iban a entender que todo lo que decían de Pablo, de que Pablo enseñaba que no hay que guardar la Torá y demás, iba a ser mentira, porque lo iban a estar viendo practicando todos los mandamientos y la Torá. Iban a estar viéndolo hacer lo contrario a lo que decían que él enseñaba. Pero no se entiende porque no se quiere tener en cuenta la ley.
¿no? Y ahí fíjense, cuando Santiago le recomienda eso a Pablo, le dice, para que todos vean que tú andas ordenadamente conforme a la Torá, conforme a la ley de Dios. Fíjense, para que todos vean que lo que se dice de vos es mentira. O sea, las iglesias que predican de Pablo diciendo que Pablo enseñó en contra de la ley de Dios y a no circuncidarse, etcétera, etcétera. El mismo Santiago, el presidente de la iglesia, el que estaba a cargo de la iglesia en Jerusalén, el hermano mismo de Jesús y el mismo que Pablo tenía como un referente, ese dice que todos ellos mienten. Entonces tengamos en cuenta eso. ¿Por qué? Porque los indoctos e inconstantes tuercen las palabras de Pablo y la misma escritura para su propia perdición. Acá está parafraseado el versículo. Ustedes vayan y búsquenlo y van a ver ese contexto que habla de Pablo y que dice que tuercen las palabras de Pablo y el resto de las escrituras para su propia perdición. Hay que tener mucho cuidado porque está en juego tu salvación. Expresiones mal interpretadas de Pablo y el significado que tendríamos que darle. No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6:14, y bueno, de hecho, de esto deriva Gálatas y demás. Bajo la ley es bajo la penalidad por transgredir la ley. O sea, cuando pecaron, cuando desobedecieron, la ley impone una penalidad. La paga del pecado es la muerte. Ya no estamos bajo esa penalidad. No tenemos una sentencia de muerte en nuestra cabeza, sino que estamos bajo la gracia. ¿Qué es gracia? Gracia es misericordia. En este caso, hemos alcanzado misericordia para con Dios, bajo el favor inmerecido de Dios por el sacrificio de Yeshua. Ahí es que se pagó nuestra penalidad, por tanto, ya no tenemos ese peso de la penalidad en nuestra cabeza. La gracia paga la deuda, pero no anula la ley. No anula la ley, sino que paga la deuda. Y de eso es de lo que hablaba Pablo en ese pasaje. En Gálatas 3:13 habla Pablo de la maldición de la ley. Ahora, cuando se refiere a la maldición de la ley, no es que la ley sea maldita, sino que la maldición de la ley es lo mismo, es otra forma de expresarse a la penalidad por transgredir la ley. Es la maldición de la ley, es la consecuencia por la desobediencia. Y eso es un término conocido en el contexto bíblico si nosotros tenemos en cuenta la ley, porque Deuteronomio 28:15, lo mismo lo repite en Levítico, habla de la maldición por la desobediencia. Y así lo titulan. Los mismos escritores bíblicos lo han titulado así: la maldición por la desobediencia. Dios te maldecirá por desobediente. Cristo nos redime de esa maldición, no quitando la ley, sino pagando el precio. De nuevo, ¿no? Y de hecho, si ustedes leen el libro de Gálatas, van a ver que Pablo no habla de una sola ley, habla de dos leyes, una que esclaviza, otra que liberta. A la que liberta le llama la ley de Cristo, a la que esclaviza le llama la ley que viene por el lado de Egipto, ¿no? Habla del Sinaí, porque Sinaí queda en tierra egipcia, ¿no? Entonces, Pablo usa a Sara como la ley dada por la promesa, que habla de esa es la ley de Dios, y la ley que esclaviza, que viene por Agar en el Sinaí, pero no se refiere con eso a la ley dada en el Sinaí por medio de Moisés, sino a la heredada de Egipto, de aquellos que nos mantenían en esclavitud, que eso se perduró por el sistema rabínico. Entonces Pablo pone en contraste con Gálatas la ley rabínica y la ley de Dios. La ley de Dios que nos da libertad, porque Pablo llega a su conclusión,
Porque el mismo Deuteronomio 30 te lo dice. Te dice, si vos obedeces esta ley, vivirás por ella. Y esa es la que trajo libertad por medio del Mesías, que la obedeció a la perfección. Algo que ninguno de nosotros logró hacer. En el mismo Gálatas y en Romanos 3.20, Gálatas 2.16, Romanos 3.20, Pablo habla de las obras de la ley. Y en realidad esto es un poco lo que entraba en conflicto con Martín Lutero, ¿no? Las obras de la ley. Y muchos creen que guardar la ley de Dios es referirse a las obras de la ley. Entonces Pablo, cuando habla tan mal de las obras de la ley, muchos lo entienden y asimilan esa ley como la ley de Dios. Y entonces entra ahí una cuestión un poco rara, ¿no? Porque si Pablo estuviese hablando de la ley de Dios y después Juan dice que el desobedecer la ley es pecado, y Santiago dice que para poder ser salvo tenemos que tener fe y obras, entonces como que ninguno se pone de acuerdo. Porque si yo no quiero hacer las obras de la ley de Dios, entonces estoy pecando. Y obviamente si estoy pecando, no voy a ser salvo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pongámonos de acuerdo, chicos, ¿no? Claro, ahí es donde tenemos que entender el contexto. Pablo, cuando habla de las obras de la ley, se refiere a los mandamientos rabínicos. ¿Cómo sabemos esto? Porque cuando se descubre los rollos de Qumran en el Mar Muerto, ahí se encuentra, recuerden que los pergaminos encontrados del Mar Muerto datan de la época de Pablo, de la época de Jesús, y son preservados por aquellos esenios que eran sacerdotes del templo que huyeron al desierto y ahí escondieron todo el material escrito que tenían, lo escondieron en tinajas, y en el 1948 se descubren por un pastor que andaba buscando sus ovejas, y ahí él descubre estos rollos y después llega a conocerse al mundo. Dentro de esos rollos había un manuscrito que se llamaba Obras de la Ley. ¿A qué se refería Pablo con las obras de la ley? A eso. Ese manuscrito llamado Obras de la Ley eran mandamientos rabínicos que decían incluso cómo acostarse, cómo levantarse, cómo calzar, todo para el día a día de las personas, que no está registrado en la Biblia, lo tenía escrito ahí. A esto se le conoce como halajá o ley oral rabínica. Son mandamientos añadidos por los hombres. Y estos, bueno, como decía recién, fueron descubiertas en Qumran, y Pablo está combatiendo en contra de esos mandamientos, en contra de esa ley, no en contra de la ley de Dios. Entonces, algunos conceptos básicos a la hora de leer y entender a Pablo. Esto, lo que les decía, Hechos 21, 24, arrancando desde el 21 la lectura, Hechos 21, 21, en el 24 le dice, los líderes apostólicos en Jerusalén afirman que Pablo, tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pablo mismo hizo sacrificios en el templo, que era el voto de Nazareo, número 6, para demostrar su obediencia. Entonces, algunas pequeñas cositas. Hay mucho más para hablar de Pablo, pero no es un estudio sobre Pablo ni nada de eso. Entonces son algunas pequeñas cositas que mencionamos para que podamos tener en cuenta sobre él. Esto es parte de recuperar nuestra identidad, hermanos. Esto es parte de lo que hemos heredado, de esa identidad tergiversada que nos han heredado. Mentira heredaron nuestros padres, dice la misma palabra, que en el final de los tiempos vendrían 10 personas de todas las naciones, dice, a un judío, refiriéndose al Mesías, diciéndole, mentiras heredaron nuestros padres, que hemos oído que ustedes conocen la verdad. Y así está siendo el día de hoy. Así debe ser nuestra actitud, acercarnos al Mesías y decir, Señor,
quiero conocer la verdad y no las mentiras heredadas. Ni siquiera te digo que me creas, te pido que vayas y genuinamente ores a Dios pidiéndole la verdad, lejos de cualquier sistema religioso, lejos de cualquier opinión de cualquier persona. Busca la verdad. Esto ya tenemos un video donde hablamos, son varios videos, donde hablamos de las fiestas de Levíticos 23. Ustedes pueden ir, buscar y buscarlos ahí para profundizar en cada una de ellas. Pero básicamente para tenerlos de referencia ahora, podemos decir, ¿no?, que las 7 fiestas son proféticas de los 7 milenios, son la sombra del plan completo de redención. Hablamos de la primera fiesta. En realidad la primera fiesta es el Shabbat, solo que no se cuenta dentro de las 7 porque todas contienen un Shabbat, ¿no? Pero es la primera mencionada en Levítico 23. Dentro de las que se conocen tradicionalmente como las 7 fiestas está Pesaj, que se celebra el 14 del primer mes, el 14 de Nisan hoy en día en el calendario, pero originalmente era el 14 de Abib. Es el mismo mes, solamente que Nisan es un nombre babilónico dado a este mes. Esa es la herencia babilónica en el judaísmo. En este mes se celebra se recuerda más bien la Pascua, el Pesaj, cuando el pueblo sale de Egipto, y el significado real, que era la muerte de Yeshua, donde se pasan por alto nuestros pecados. Ahí está la parte efectiva y cumplida de esta fiesta, ¿no? Se pasaron por alto nuestros pecados. La palabra Pesaj significa eso, pasar por alto. La siguiente fiesta es Hamatzot, que es la fiesta de los panes sin levadura. Se celebra el día siguiente de Pesaj, el día 15, y se celebra durante 7 días, es del 15 al 21 de Nisan. Esta es la fiesta de los panes sin levadura, donde acá hemos hablado y hemos hablado extensamente sobre lo que era la levadura, que dijimos que la levadura era doctrina, en este caso doctrina humana. Todo esto de la ley oral judía es parte de eso, eso es doctrina humana, y de la cual dijo Jesús: tengan cuidado, no se mezclen con eso. Y al mismo tiempo podríamos ver el cumplimiento de esta fiesta de los panes sin levadura cuando Jesús está en la tumba. Ahí es parte del cumplimiento de esta fiesta. Y la enseñanza, el cumplimiento práctico de esta fiesta es vivir sin doctrinas humanas y solo con la que es del reino, solo con la levadura, la doctrina del reino. Bikurim, que es la fiesta de las primicias. Esta habla de todas las primicias presentadas al Señor, y en este caso Yeshua como la primicia de la resurrección, pero también habla de todos nosotros que somos las primicias del reino. Cuando vamos a Éxodo, Dios le dice al faraón: deja ir a mi pueblo, a Israel, mi primogénito, le dice Dios, ¿no? Entonces, la primicia nos abarca a todos. Somos las primicias presentadas delante de Dios, somos los primogénitos rescatados por el Mesías, por el sacrificio de aquel Cordero Pascual, ¿no? La siguiente es Shavuot. Esta ya se celebra el 6 de Sivan, ya en pleno verano. Es la que se conoce popularmente por Pentecostés, que es donde en el Sinaí se entrega la Torá, y en este caso el derramamiento del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, ahí estaría el cumplimiento de esta fiesta. Pero este derramamiento del Espíritu Santo era por un propósito específico, era para ayudarnos a la obediencia de la ley
y después para hablar proféticamente de lo que Dios habría de hacer en la restauración de todas las cosas, que es el jubileo. No es el derramamiento del Espíritu Santo para que nosotros andemos hablando en lenguas raras, creyéndonos súper espirituales solo porque hablamos con la lengua media trabada. No es para eso. Es para que el Evangelio, para que el mensaje del Señor llegue a toda la tierra y para que nos impulse la obediencia. Ese es el objetivo. Que hablemos en lenguas es apenas una parte de eso, pero ese hablar en lengua tiene un propósito, que es la divulgación del Evangelio. La siguiente fiesta es Yom Teruah. Un poco lo hemos hablado en estos videos pasados de qué es el Yom Teruah, ¿no? Que es nuestra garganta funcionando como trompeta, ¿no? Y es la convocación se usaban las trompetas para convocar al pueblo, para alertar y convocar al pueblo. Y lo que se está haciendo con el Evangelio es anunciar a las ovejas perdidas que pueden volver. Se está convocando al pueblo. Ese es el anuncio del Evangelio. Se anuncia las bodas, se anuncia el regreso del rey, de aquel que va a ser el novio, ¿no? Y se anuncia a la novia para que se aliste para ese novio, y se anuncia el juicio a las naciones también. Eso es Yom Teruah. Yom Kippur, el día de la expiación, era el día donde se perdonaban los pecados, donde el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una vez al año. Esta fiesta hablaba del perdón de los pecados, ahí se derrama la sangre que derramó Jesús en la cruz, es la que se derrama en el propiciatorio, ¿no? Y es el juicio por los mismos, por nosotros, ¿no? Que han sido esparcidos en el desierto. Esa dispersión del pueblo de Israel a las naciones, al desierto, ¿no? Como dice en el libro de Osea, te llevaré al desierto y ahí te enamoraré. Eso es lo que representa la cabra de Azazel, que era enviada al desierto, ¿no? Y la última fiesta es la fiesta de Sukkot o tabernáculos, donde Dios habita con su pueblo. Esta fiesta habla de toda la historia y que culmina en el reino milenial. Proféticamente siempre se ha tenido como una fiesta que se cumpliría en el reino milenial, pero sin embargo el mensaje de la fiesta habla de todo el tiempo, de toda nuestra historia, de que debemos vivir como peregrinos y extranjeros, como lo dice Pablo en Hebreos 11, como que estamos de paso, habitantes de tiendas, ¿no? Que están de paso, que no se aferran a lo material, que no se aferran a las cosas de este mundo. Ese es el mensaje de la fiesta de tabernáculos, culminando con aquel reino milenial. Y tiene esta fiesta, se celebra durante 8 días, 7 días viviendo en tabernáculos, y el día octavo, que sería el día donde ya pasaríamos a cielo nuevo y tierra nueva, se quemaba por completo esos tabernáculos, ahora para habitar de lleno en la presencia misma del Señor. Entonces todo esto lo pueden ver las fiestas en el canal, y ahí yo explico con sumo detalle cada una de estas cosas, con todos los pasajes bíblicos. Tradicionalmente se entiende que las primeras 4 fiestas se cumplieron con la venida de Yeshua y las últimas 3 se cumplirán en su segunda venida. Sin embargo, yo enseño que todas las fiestas se cumplen con Yeshua, y todas las fiestas se están todavía cumpliendo hasta que se termine el tiempo profético estimado para este fin, ¿no? Entonces es algo a tener en cuenta, y por eso les digo que vayan y miren esos videos. Jeroboam instituye una falsa fiesta en el mes octavo. Esto lo tienen en Primera de Reyes 12:33. Es la antesala del sincretismo pagano
que perpetúan la Navidad y la Pascua cristiana. Fíjense qué curioso que es esto, porque Jeroboam hace esto, instituye una fiesta alterna, ¿no? Una fiesta para que ellos no se vayan al templo, y después Roma, siguiendo ese mismo ejemplo, hace exactamente lo mismo y instituye fiestas en días diferentes para que no se vayan a las celebraciones judaicas, ¿no? Según ellos, ¿no? Que esas celebraciones judaicas en realidad era la celebración correcta marcada por la Biblia. Pero a su vez, lo que hace Jeroboam es lo que después va a Daniel a decir que cambiaría, el espíritu del anticristo cambiaría los tiempos y la ley. Y lo termina haciendo la iglesia, la llamada iglesia que reemplaza a Israel, justamente. En fin, qué soberbia, ¿no? Y no solo eso, sino que cuando Israel es sacado de su tierra, Asiria deja en la tierra gentes asirios para que la habiten y no la llenen los animales. Y cuando ellos empiezan a habitar la tierra del Señor, pero la habitan alabando y celebrando, adorando a sus propios dioses, Dios empieza a mandarle animales para que los maten, básicamente, porque estaban contaminando en gran manera la tierra. Ellos se dan cuenta de esto y llaman, de los israelitas que sacaron, llaman sacerdotes para que los instruya en la celebración o en la adoración a este Dios de Israel. Y de ahí viene todo el contexto de los samaritanos posteriores que llegan a la época de Jesús. Entonces, ¿por qué hago este contexto? Porque posteriormente, hasta el día de hoy, incluso dentro de las raíces hebreas, defienden muchas posturas que fueron promovidas por los samaritanos, que vienen de este contexto. Vienen de un contexto donde se distorsionó la palabra, se mezcló con costumbres inventadas por ellos, mezclados con gente que adoraba a dioses paganos, y de ahí se utiliza lo que ellos enseñan como que fueran los grandes resguardadores de la Torá, los grandes resguardadores de la identidad real del pueblo, y no los judíos. Qué curioso, ¿no? El patrón se repite una y otra vez. Vayamos siempre al origen real de las cosas para mantenernos siempre centrados en nuestra identidad. Y esto es lo que yo les decía que iba a ampliar cuando les mostraba que en el año 2008 era el cumplimiento, el fin del castigo de Efraín. Ezequiel 4, del 4 al 5, nos dice que 390 años eran de castigo, el castigo determinado por Dios para la casa de Israel, para Efraín. Y en ese mismo pasaje de Ezequiel determina también los años de castigo para Judá. Judá cumple con ese castigo y se registra en el libro de Daniel que ellos se arrepienten. En el libro de Daniel, en el libro de Nehemías, se registra que ellos se arrepienten y claman al Señor por misericordia. Y Dios dice en Deuteronomio 28 y en Levítico que si se arrepentían, bueno, Dios los iba a escuchar. Pero también acá mismo en Levítico 26, 14 al 18 dice que si no se arrepentían, Él multiplicaría por 7 el castigo que les dio originalmente. Y no hay registrado un arrepentimiento por la casa de Israel, sí por la casa de Judá, pero no hay registrado ese arrepentimiento por la casa de Israel. Entonces, vamos a hacer un pequeño cálculo matemático para entender cuál era la consecuencia de no haberse arrepentido. En el 722 a.C., la casa de Israel es conquistada por Asiria. Según Ezequiel 4, 390 años eran
el tiempo de castigo original. Después de ese tiempo tendrían que haber vuelto. O sea que ellos podrían haber estado en la época de Jesús. Podrían haber estado, ya haber vuelto a la tierra. Sin embargo, como no se registra ese arrepentimiento, el castigo se multiplica por 7. Según Levíticos 26:18. Al multiplicarse por 7, 390 por 7, nos da un total de 2.730 años. 2.730 años de castigo en total. Entonces, si a estos 2.730 años les restamos los años de la época antes de Cristo, o sea, el 722 al ser antes de Cristo sería un número negativo, ¿no? Si restamos eso y sumamos hasta el día de hoy, nos da que el fin del castigo era aproximadamente el año 2008. 722 más los 2730, recordemos 722 antes de Cristo es un número negativo, nos lleva al año 2008. Y este año, alrededor, esto es aproximado, ¿no? Pero para que más o menos tengamos en cuenta los tiempos, alrededor del año 2008 es donde toma fuerza el movimiento global del cual estamos hablando y que algunos han categorizado como las raíces hebreas. Toma fuerza un movimiento global de personas que sin coordinación entre sí, sin líder, sin un líder que los coordine, comenzaron a identificarse como la casa de Israel, como Efraín, y a retornar a la obediencia a la Torá. Empezaron a abrirse los ojos y empezaron a ver estas verdades. El movimiento de raíces hebreas, como hoy en día se ha categorizado, no es el único, pero por ponerlo, porque es uno de los más conocidos, por poner uno de los nombres, creció en un 15 a 25% anual desde el año 2008. El boom fue en el 2020, pero desde el año 2008 crece en un 15 a 25% anual. Es un montón de crecimiento. La profecía y la historia convergen en este punto, ¿no? Y como digo, raíces hebreas es un término que hoy un vivo decidió agarrar y anotarlo y registrarlo como si fuese una denominación, pero no surge como denominación. No inicia de esa forma, es un movimiento iniciado por el Espíritu Santo, por Dios mismo, sin un líder, sin una cabeza. Y hoy está sufriendo el mismo proceso que sufrieron casi todas las denominaciones. Se convirtió en una denominación, se convirtió en una religión más y se está queriendo llevar ese movimiento a una religión. Algunos la siguen, pero la gran mayoría no. La gran mayoría no siguen ese movimiento, sino que se reúnen en sus casas a estudiar. Sin líderes, sin esa estructura eclesiástica, solamente gente temerosa de Dios que buscan retornar a la Torá, retornar a esa identidad original, a tener esa cosmovisión original. Entonces, para agregar qué es la Torá, hay una mitificación del término. Esto ya lo habíamos mencionado en otra parte, pero básicamente Torá no significa ley en un sentido legalista. Esto ya, como les dije, ya lo habíamos hablado, pero por si no han visto todavía ese video, la palabra Torá viene de la raíz yará, que significa apuntar como una flecha, enseñar, instruir. Entonces la traducción correcta sería instrucción o consejo, también podríamos traducirlo de esa forma, como la de un padre hacia su hijo. La ley de la gravedad es, por ejemplo,
no saltes de un edificio porque Dios, en la ley de la gravedad, digo, el consejo sería no saltes de un edificio. Y no es porque Dios sea un policía, sino porque no fuiste diseñado para sobrevivir a la caída y Dios conoce tu diseño. Él te creó, ¿no? Entonces, el consejo de no saltes de un edificio es porque Él conoce cuál va a ser el resultado. Y lo mismo ocurre con la Torah. Él conoce cuál va a ser el resultado si no la obedeces. Y por eso te dice, haz esto y no hagas esto, ¿no? La Torah, cuando dice, por ejemplo, no robes, no es porque Dios quiera atraparte en el hecho, sino porque el robo viola la gramática de la confianza social y la sociedad colapsa si no tiene esa confianza social. Está pasando hoy en día. Ya no hay confianza en la palabra, confianza en el vecino, confianza en el prójimo. No, se quebró esa confianza social, ¿no? La Torah trata de resguardar eso también. Y al mismo tiempo la Torah es ese manual del fabricante, de aquel que te creó, donde ese fabricante te dice, si pones azúcar en el tanque de nafta, el motor se rompe. No es un castigo que se rompa el motor, simplemente es la consecuencia de la desobediencia a lo que el fabricante te dice, porque el motor no fue hecho para eso, ¿no? La Torah describe cómo funciona la realidad espiritual que Dios diseñó, cómo es tu identidad real. Cuando nosotros la practicamos, descubrimos nuestra identidad en Él, en Dios. Y habíamos concluido que la Torah es existente desde antes del Sinaí. Génesis 26:5 dice que Abraham, esto es antes del Sinaí, guardó mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Sí, esto ocurre siglos antes del Sinaí. Job 22:22 se entiende, la mayoría de los teólogos entienden que Job fue contemporáneo de Abraham. Algunos dicen que estuvo antes incluso de Abraham en existencia, pero la mayoría entienden que fue contemporáneo de Abraham viviendo en otra región, en otra zona. Y Job 22:22 dice, toma ahora la ley de su boca, hablando de Dios, la ley de Dios de su boca, y obedécela, ¿no? Ese es el consejo de uno de los amigos que le dan a Job. Y estos amigos venían de distintos lugares. La Torá es el lenguaje del Edén, codificada en la creación misma. El Sinaí no la creó, sino que la escribió después de que la transmisión oral se corrompió. Esto es lo que hemos estado explicando todo este tiempo en este pequeño curso. El paleo hebreo son las pinturas conceptuales de la realidad. Bastante de esto hemos hablado cuando yo mencionaba justamente cuando iniciamos este curso y hablamos de cosmovisiones, mencioné el pensamiento abstracto y pensamiento concreto, y ahí hablé mucho de esto. Cualquier cosa, si quieren más detalles, vayan a ese punto del curso, que son los primeros videos. En el hebreo antiguo, cada letra tiene un significado pictográfico, o sea, con un dibujo. Las palabras son imágenes combinadas que revelan verdades más profundas. Por ejemplo, Adam, la palabra Adam, se escribe con 3 letras: Aleph, Dalet y Mem. La Aleph representa Elohim, Dios, ella es la fuerza primordial, el líder, ¿no? La Dalet representa una puerta, se dibujan de esta forma, ¿no? La Aleph se dibuja como un buey, y este buey es quien representa a Dios porque era el poderoso, el más poderoso de los animales que tenían ahí, el omnipotente, ¿no? La Dalet se dibujaba como una puerta. Y de hecho, en realidad, la palabra justamente Aleph, si vos querés escribir buey en hebreo, se escribe Aleph, ¿no? Si querés escribir puerta, se escribe Dalet. Entonces, el mismo nombre te refleja lo que realmente, de la forma en que realmente se escribía o se dibujaba la letra, ¿no? Entonces, Dalet es puerta, camino, movimiento, y Mem es agua.
Así se escribe agua, ¿no? Mem, ¿no? Agua, caos y también las naciones. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta el significado de las letras que forman la palabra Adán, porque, a ver, no es que nos queremos hacer los místicos. En la antigüedad ellos estaban viendo 3 dibujitos que formaban una palabra. Cada dibujito ya de por sí tenía un significado profundo en sus mentes. Entonces, ¿qué es lo que estaban viendo en la palabra esta? El que viene de Elohim cruza la puerta y cruza las puertas hacia las naciones. Está diseñado para llevar el orden, la Torá, al caos, que es el mundo o las naciones, ¿no? Eso podríamos concluir en el significado de estas cosas. Podríamos armar esa frase para profundizar la palabra Adán. El primer Adán falla en esto, porque justamente lo que menos hizo fue transmitir esa Torah al caos. Lo único que hubo fue caos, ¿no? Confusión, llevó a Babel. Pero el segundo Adán, Yeshua, es quien sí cumplió este designio. Esto lo pueden leer en 1 Corintios 15:45. Adán fue creado de la tierra. Tierra en hebreo se dice Adamá. Es la palabra Adam sumada a la letra Hei. A la palabra Adam, se le suma la letra Hei. La letra Hei se dibujaba como un hombrecito con los brazos levantados, con los brazos arriba, y significa revelación, aliento divino, también exaltación. Entonces, a esto podríamos, a la Adamá, a la tierra, ¿no? Podríamos conectarlo, formar la frase que la tierra y el hombre están conectados en esencia, en su identidad. El hombre viene del polvo, de la Adamá, pero solo cuando Elohim sopla en él su aliento, que es la Hei, se convierte en alma viviente, en Adán. Cuando el hombre peca, la tierra es maldecida. ¿Por qué? Porque están vinculados en su código. Génesis 3:17. Y la palabra Israel, ahí tienen las letras en hebreos, ¿no? Viene de Sará, que se forma con la palabra Sará, que es luchar, contender, persistir, y la palabra El, que es la palabra usada para Dios, el Todopoderoso. De ahí viene en el plural, se forma Elohim, ¿no? De la palabra él. Entonces, de ahí es que Israel significa el que lucha con Dios y vence al rendirse. Luchar, contender, persistir con Dios para alcanzar la victoria. Jacob venció no por fuerza, sino porque se aferró hasta recibir la bendición. Ser Israel es igual a vencer junto a Dios al rendirse a Él. Israel sale de la lucha cojo, ya no puede caminar con su fuerza, depende de Dios. Y aquí, para finalizar, les puse lo de las letras, para que ustedes tengan en cuenta. Ven, la Hei se representa así, con un hombrecito con las manos arriba. La Dalet es la puerta, la Gimel es la rodilla de un camello, ahí en esa posición, cuando el camello está echado. La Bet es la casa, la Aleph es el buey, el toro, la Bab es la estaca, ¿no? Un palo. La Sajim es aquel arado que se usa para abrir la tierra. Y así vamos conectando cada una de ellas. El pensamiento concreto, el pensamiento hebreo bíblico, que es el pensamiento concreto, es la habilidad de centrar toda la atención posible en el momento presente. Es el proceso cognitivo que se caracteriza por la descripción de los hechos y los objetos tangibles. Este pensamiento, principalmente en los niños, está... por esa razón los niños, todo lo que se describe, tenés que describírselo, todo lo que ellos van a aprender, lo van a aprender asociando con cosas que ellos pueden ver, sentir y palpar. Este pensamiento permite generar conceptos generales sobre fenómenos particulares
categorizarlos de una manera lógica. Es una gran herramienta para tomar decisiones asertivas y pragmáticas. Además, es imprescindible para establecer una estructura psíquica que razone matemáticamente. Si ustedes se van a todos estos capítulos que yo les tengo listado acá, de Salmos 9, 10, 25, 34, 37, 101, 112, 119, por excelencia el 119, también el 145, Proverbios 31, del 10 al 31, Lamentaciones, capítulo 1, 2, 3 y 4. No todas las Biblias están marcadas como les voy a decir, pero sí hay versiones bíblicas que en cada uno de ellos ustedes van a ver en los versículos que dicen, por ejemplo, Aleph, y te da la descripción de esos versículos, después Bet, y así sucesivamente. Tienen ahí los nombres de las letras y de una descripción. En cada uno de ellos, cuando da la descripción, por ejemplo, de Aleph, ustedes van a ver que siempre se refiere a Dios. La de la Bet siempre se refiere al resguardo, a la casa o al líder de la casa, y así sucesivamente. Entonces, quieren entender cómo es que ellos, que la mentalidad hebrea entendía cada una de estas letras, quieren ver eso, lean esos pasajes, anoten todos los pasajes que hablan de Aleph y van a tener una noción de a qué se refiere cuando ustedes vean esa letra, o cómo es que ellos entendían a este animal, y así sucesivamente con cada una de las letras. Ahí van a entender el pensamiento hebreo. Es parte de nuestra identidad. Nos hemos acostumbrado mucho, y esto es, como les digo, ya tengo en el canal el video donde hablo exclusivamente de esto. Pero nos hemos acostumbrado mucho a pensar de la forma abstracta que nos han impuesto. Esta forma abstracta es una forma griega, es la forma que utiliza la filosofía. La filosofía descarta lo concreto y todo lo hace abstracto para poder filosofarlo, para poder ampliarlos en conceptos que nunca llegan a nada. Cualquier filósofo o amante de la filosofía que esté viendo el video me va a querer matar con lo que estoy diciendo, pero en sí la filosofía siempre busca conceptos abstractos y se va por las ramas con estos conceptos para tratar de buscar la verdad. Al menos eso es lo que dicen, ¿no? Para tratar de buscar el conocimiento, la verdad. El amor, filosofía, es el amor a la sofía, a la sabiduría, ¿no? Y en ese amor a la sabiduría, en realidad lo que están haciendo es construir su propia sabiduría. A veces se llega a cosas buenas, a cosas, digamos, a resultados útiles, y muchas veces no. Pero es parte del proceso, ¿no? En cambio, acá siempre llegas a cosas útiles, porque te basas en lo creado, en lo tangible, en lo que se ve, en lo que se palpa. Te basas en algo práctico, ¿no? Esa es una gran diferencia. Entonces, volquémonos como si Jesús nos dijo que seamos como niños, y este es el pensamiento, la forma de pensar, de actuar y de proceder de los niños, este pensamiento concreto, entonces por algo será, ¿no? Bien, mis hermanos, no quiero ahondar tanto en esto porque ya tengo videos que habla de todo esto, pero sí al menos quería terminar todos estos conceptos con estas pequeñas con estos pequeños ampliaciones de lo que ya hemos hablado. Así que espero que haya sido útil para ustedes, y en los siguientes videos vamos a seguir hablando de otros temas, pero damos por sentado esto de identidad. Recuperemos nuestra identidad en Dios, recuperemos la obediencia, recuperemos el poder vivir, actuar y pensar como Cristo lo hizo, como Dios lo determinó desde un inicio. Descartemos de nuestra vida
todo lo que no esté conforme a la voluntad de Él, pero para conocer su voluntad necesitamos estudiar y practicar su Torah, no como la hacen los judíos, no vivir la vida como la viven los judíos o como la viven los cristianos, como la vive cualquier otro. No. Estamos hablando de que ustedes vayan, estudien por su cuenta y pongan en práctica lo que han estudiado. Si otro viene y te dice, no, así no es, bueno, analízalo, porque tal vez él te está diciendo que no es porque él lo hace diferente. Todo lo que hagamos que esté escrito en la palabra. Todo lo que hagamos que esté escrito en la palabra. Si no está escrito en su palabra, entonces no lo hagamos. ¿Para qué? A menos que lo querramos hacer y que veamos que eso nuevo que vamos a hacer no invalida la palabra de Dios, bueno, perfecto. Bueno, ahí está la decisión de cada uno. Pero siempre el marco tiene que ser la palabra del Señor. Siempre eso. Así que bueno, mis hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los llene de su presencia y que podamos siempre recuperar, estudiar y recuperar nuestra identidad en Él. Así que Dios los bendiga mucho, mis hermanos, y nos vemos en la próxima.